En los últimos años ha crecido el interés en antenas compactas y ligeras, las cuales pueden ser muy útiles en diversas aplicaciones inalámbricas, como en sistemas de banda ancha, sistemas MIMO, telemetría aeroespacial, recolección de energía por radiofrecuencia, receptores GNSS y comunicaciones móviles. Las antenas de resonador dieléctrico, DRA por sus siglas en inglés, son una opción que cumplen con estos requisitos, al estar compuestas por un dieléctrico de alta permitividad sobre un plano de tierra. Su desafío actual es lograr este mismo nivel de compactación manteniendo una alta eficiencia. Esto se puede lograr al aumentar la constante dieléctrica, lo que puede reducir las dimensiones de la DRA y aumentar el factor de calidad. Todo esto a costa de un ancho de banda de operación más estrecho. Una alternativa al modelo anterior se basa en la distribución simétrica de campos electromagnéticos usando DRAs con formas canónicas, como la cilíndrica, tal cual como es la presentada en el artículo al que nos referimos, y que, como dice su título, es una antena de resonador dieléctrico de cuarto de cilindro con carga superior compacta. Al aplicar las condiciones de contorno de Dirichlet y Newman, se pueden insertar paredes eléctricas y magnéticas dentro de la cavidad sin alterar la distribución del campo. Las paredes magnéticas se sintetizan mediante un cambio abrupto de la constante eléctrica, lo cual es común al diseño de DRAs con materiales de alta constante eléctrica. La diferencia está en que este artículo propone una modificación de los diseños anteriores, combinando la técnica de carga superior con el uso de paredes eléctricas y magnéticas. Para superar esta dificultad, se propone implementar paredes conductoras verticales con técnicas de PCB. Estas paredes eléctricas se realizan con vías metálicas. Además, se mejora el ajuste de impedancia agregando un inductor en serie a la antena. Vamos a explorar la base teórica detrás de la antena propuesta. Primero debemos conocer el diseño del que partimos, en este caso una antena de resonador dieléctrico cilíndrica con carga superior. Esta consiste en un pequeño cilindro hecho de un material con alta permitividad dieléctrica, unido a una placa metálica que actúa como plano de tierra. Este cilindro tiene una altura h, un radio a y está cubierto por una capa metálica. La antena se alimenta mediante una sonda coaxial que conecta el plano de tierra con la parte superior del cilindro. La clave para hacerla más compacta está en la configuración de los campos electromagnéticos dentro de este cilindro. Si consideramos que el cilindro es eléctricamente delgado, es decir, su altura es mucho menor que la longitud de onda de la señal, podemos usar un modelo simplificado llamado el modelo de cavidad. Este modelo trata a la antena como una cavidad resonante con paredes específicas, una pared magnética en la superficie lateral o curva y las paredes eléctricas en la parte superior o inferior. Ahora observemos el comportamiento del campo para el modo fundamental, el modo TM11 en el eje Z. Como se puede ver en la imagen, el campo tiene dos planos de simetría. En el plano AB las líneas de campo son perpendiculares, según las condiciones de frontera de Newman, en la cual la derivada del campo debe ser cero en la dirección normal. Se puede insertar una pared magnética sin alterar el campo. Por otro lado, en el plano CD, las líneas de campo son paralelas. Aquí la condición de Dirichlet, que afirma que el campo se anula en una superficie por su dirección tangencial, permite colocar una pared eléctrica sin afectar la distribución original del campo. Al aplicar estas dos condiciones, se puede reducir el resonador a solo una cuarta parte del cilindro original. El resultado es la antena diseñada como se observa en la imagen, la antena de resonador dieléctrico de cuarto de cilindro con carga superior. Esta nueva geometría mantiene la misma distribución de campo, pero un volumen 75% más pequeño. Para esta antena de cuarto de cilindro, el campo eléctrico para el modo fundamental se describe por la ecuación que se observa. La frecuencia de resonancia se relaciona directamente con el radio. Usando la ecuación visualizada, se puede calcular el radio necesario para que la antena opere a la frecuencia deseada, en este caso la de la banda GPS. Después se procedió a hacer una simulación para validar el modelo teórico que se acaba de explicar. En esta simulación se tomaron dos placas de Teconics TR10, el cual tiene un epsilon R de 10 y una tangente de pérdida de 0.0018, además de un FR27 en medio de ellas como adhesivo, el cual tiene un epsilon R de 2.7. También se usó un plano de tierra de 100 mm por 100 mm. Con la siguiente imagen explicaremos las condiciones de frontera. Para la pared H de Newman se obtiene naturalmente el borde curvo expuesto al aire, gracias al fuerte contraste dieléctrico, el resonador de epsilon 10 y del aire de epsilon 1.
Y para la pared E de Dirac se implementa con vías metálicas verticales colocadas en el plano de simetría donde el campo EZ debería anularse. También se puede observar en esta imagen que se usaron coordenadas polares para el ubicamiento del cable coaxial. Primero se optó por la opción de un radio de 5 milímetros con un ángulo de 80 grados, donde se ve que el matching mejora al aumentar el ángulo, pero la cercanía extrema al E-wall lo hace impracticable. Así que se optó por la opción de un radio de 7 milímetros con un ángulo de 45 grados, que da una buena impedancia sin comprometer la estructura física. Ambas curvas nos muestran cómo pequeños cambios en el ángulo del coaxial alteran fuertemente la impedancia, demostrando la necesidad de elegir con precisión su ubicación. Al usar esta ubicación del coaxial se encontró que hay una impedancia de 47 menos J165 ohmios. Entonces se resolvió conectar una inductancia en serie para eliminar esta reactancia. En la siguiente figura vemos cómo se implementó el inductor. Se realizó una ranura anular en la superficie metálica superior y esta ranura tiene dos parámetros: 4 milímetros, que es el radio interior de la ranura, y 0.3 milímetros, que es el ancho de la ranura. Este espacio permite montar una bobina y un valor ideal fue de 6.6 nanohenrios. ¿Por qué 6.6 nanohenrios? Primeramente se realizó un diagrama de Smith para diferentes valores del ancho interior de la ranura, variando desde 1 milímetro hasta 4 milímetros. Con 4 milímetros se logró una impedancia de entrada de 17.76 menos J65.31 ohmios, lo que puede compensarse fácilmente con la bobina seleccionada de 6.6 nanohenrios. Finalmente, con la geometría seleccionada, se evaluó con un radio de 17.63 milímetros. Se observan los resultados en el siguiente diagrama de Smith. Como vemos, la configuración en el punto de impedancia no está exactamente en la frecuencia deseada. La curva cruza el centro de la carta, lo que indica que el matching es correcto, pero está desplazado en frecuencia. Esto se soluciona aplicando un factor de escala al radio del resonador. Tras aplicar el ajuste final al radio del resonador, da un radio de aproximadamente 19.28 milímetros. Esto da una ganancia de 4.5 dBi y una eficiencia del 72.8%, lo que demuestra que miniaturizar la antena no perdió mucho en sus capacidades electromagnéticas y de transmisión. Validación experimental. Después de la simulación, se fabricó el primer prototipo de la antena. Sin embargo, al medir el coeficiente de reflexión, los resultados reales no coincidían con lo simulado. Esto los llevó a realizar una simulación paramétrica, variando el valor de la constante dieléctrica del material, descubriendo que el mejor ajuste obtenido era con un εr igual a 12, en lugar del valor nominal de 10, probablemente por humedad o diferencias en el lote del material. Con la información anterior, rediseñaron la antena manteniendo la misma metodología, ajustaron el radio resonador a 18.22 milímetros, mantuvieron la posición de la onda en 7 milímetros a 45 grados y reemplazaron la bobina por una de 5.2 nanohenrios. Se fabricó un segundo prototipo y como pueden ver en la gráfica, la medición coincidió perfectamente con la simulación. Luego evaluaron los patrones de radiación en los planos XZ y YZ. Los resultados mostraron muy buena coincidencia entre la simulación y la medición, tanto en la componente copolarizada como en la cruzada. Eso confirma que la antena mantiene la distribución de campo esperada. Aquí pueden ver el prototipo real. Es una antena compacta, liviana y puede ser fabricada fácilmente con procesos estándar de PCB. Esto la hace muy práctica para aplicaciones donde el tamaño y el peso son factores críticos. En conclusión, el diseño final logró una ganancia máxima de 4.5 dBi y una eficiencia de aproximadamente el 73%, manteniendo un excelente desempeño en un volumen reducido. Gracias al uso de condiciones de frontera electromagnéticas, Dirichlet con vías y Newman con aire, se redujo el volumen en un 75%. Este tipo de antena es ideal para sistemas embedidos o aplicaciones espaciales. Gracias por ver.